El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, donde sea que nos estén mirando. Esto es el Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina y tenemos hoy con nosotros a Gabriela Calderón de Burgos, desde Ecuador. Yo estoy en Argentina, como les decía. Ella es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. También está con nosotros Ian Vázquez, desde Washington, en Estados Unidos. Él es el vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y también está con nosotros Emilio Campo, que es economista, historiador, profesor en la Universidad del SEMA en Argentina, y que fue también asesor económico de Javier Milei. Emilio, tenemos muchos temas para hablar con vos. Hace bastante que no hablamos de Argentina en este podcast. Y bueno, los ojos de muchas personas en el mundo están sobre Argentina porque estamos ante el primer gobierno libertario de la historia, ¿no? de un país. Entonces vamos, si querés, desde lo más general a lo más particular. En líneas generales, ¿cómo evaluás el rumbo económico de Argentina desde que inició el gobierno de Javier Milei hasta hoy, estando como estamos en mayo de 2025? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a este programa. Y bueno, yendo directamente a la pregunta, te diría, en general, veo con muy buenos ojos la trayectoria del gobierno desde diciembre del 23 hasta hoy, con todas las restricciones que impone la Argentina. La Argentina es un país complicado, con una herencia muy pesada, pero el gobierno está moviéndose en la dirección correcta, en algunos campos a mayor velocidad, en otros campos a menor velocidad. Y teniendo en cuenta las expectativas que había en diciembre del 23, teniendo en cuenta el poder que tiene el gobierno en el Congreso, que es muy limitado, realmente lo que ha logrado en este periodo de tiempo me parece extraordinario. Si vos fueras hoy ministro de Economía o estuvieran en tu cargo decisiones de política económica, ¿qué estarías haciendo diferente o en qué tratarías de hacer más o menos hincapié? Bueno, no es secreto que yo he estado impulsando para la Argentina desde hace mucho tiempo la dolarización oficial, y yo creo que y eso fue parte de la campaña de Javier Milei. Em, y yo creo que la plena libertad monetaria en la Argentina va a ocurrir cuando el Estado deje de imponernos el peso, que es una moneda que en general los argentinos no queremos. Tan es así que tenemos entre 4 y 5 veces la cantidad de dólares que pesos. Entonces, yo creo que el objetivo de este gobierno es ir en esa dirección. Por razones que desconozco, lo está haciendo con una velocidad más lenta de lo que a mí me hubiera gustado. Yo sigo creyendo que la dolarización es el camino correcto para la Argentina, y hay que explicarle a los oyentes que la dolarización en la Argentina no sería una imposición del gobierno. La dolarización en la Argentina es una liberalización de los dólares que los argentinos ya tienen. Los argentinos ya tienen dólares, no es que la dolarización implica, uy, vamos a obligarlos a los argentinos a usar la moneda de Estados Unidos. No, los argentinos eligieron la moneda de Estados Unidos desde hace décadas, y por eso tienen mucho más dólares que pesos. Entonces, si me decís lo que yo veo, para hacerlo desde un punto de vista de crítica constructiva, porque como dije anteriormente, creo que el gobierno se está moviendo en la dirección correcta. Los anuncios de hoy me parecieron extraordinarios en ese sentido, pero a mí me gustaría ver más un movimiento. Se habla mucho de dolarización endógena. La dolarización endógena en la Argentina ya existe, ya existió. Es lo que tenemos, la dolarización endógena. Lo que necesitamos es la dolarización exógena, es decir, que el dólar sea una moneda que podamos usar libremente. Y hoy no la podemos usar libremente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que el tema de las retenciones o los derechos de exportación al sector agropecuario tienen que reducirse, inevitablemente tienen que eliminarse, no reducirse. Son una de las herencias más pesadas. Entiendo que el gobierno se mueve cautamente en ese aspecto por el tema del superávit fiscal y no comprometer, y eso es comprensible, pero también es necesario
aliviar y quizás darle un panorama más cierto al sector agropecuario de cómo se van a ir bajando esos impuestos que son muy distorsivos para la actividad económica y además son prácticamente confiscatorios para el sector agropecuario. Así que si me preguntás concretamente, yo te diría que esas son las dos cosas que a mí eh, me gustaría que el gobierno se moviera más rápido. En el tema cambiario en particular, los anuncios de hoy son muy buenos, pero hay que eliminar de cuajo el Código Penal Cambiario, que es una rémora también del pasado. Nosotros en el proyecto de ley de dolarización que elaboramos en el año 2023, uno de sus capítulos era justamente el de eliminar el Código Penal Cambiario, que pone a los argentinos en una situación de mucha vulnerabilidad frente a la arbitrariedad del Estado, en todo lo que tenga la compra y venta de divisas, que en realidad es, como digo, es una cosa absurda que no existe en ningún país del mundo normal, digamos, en países con situaciones medias o países medios exóticos como la Argentina todavía existen. Así que me sorprende que el gobierno no se haya movido en esa dirección. Me imagino que van a eliminar eso también. Esperemos que así sea. Así que eso te diría, resume un poco mi visión. Emilio, una consulta. El tema de la dolarización tiene muchos detractores, sobre todo porque no es un régimen monetario muy común. En América Latina son apenas tres economías formalmente dolarizadas, aunque abunda el fenómeno de la dolarización espontánea, que vendría a ser la dolarización endógena que ya tienen los argentinos. Pero la pregunta es ¿considera que la dolarización es viable hoy y deseable hoy versus diciembre de 2023? Totalmente, creo que es tan, digamos, creo que sigue siendo deseable, creo que es no solo deseable, sino que creo que es necesaria. Creo que las objeciones a la dolarización son objeciones que surgen de una manera de pensar totalmente perimida. Hay que ir a un mundo de libertad monetaria. El surgimiento de las criptomonedas en las últimas décadas ha demostrado la posibilidad de que haya monedas privadas. La dolarización es el primer paso hacia la libertad monetaria, o un paso súper necesario en el caso de la Argentina, un país donde las tenencias de dólares superan en mucho a las tenencias en pesos. Entonces, creo que hay un concepto medio medieval respecto a que el Estado tiene que controlar la moneda y tiene que imponer la moneda. Y recordemos que si nos retrotraemos en la historia, los estados han usado la moneda para extraer recursos de los ciudadanos. Entonces, esta idea de que tenemos que tener un Estado con el monopolio exclusivo de la moneda es un absurdo, pero es más absurdo aún en un país que ha demostrado a lo largo de un siglo que sus gobiernos son incapaces de manejar bien la moneda, es decir, de dar una moneda que sea estable para que la economía pueda funcionar eficientemente. No puede crecer un país con inflaciones altas, persistentes y volátiles. Entonces, yo creo que muchos economistas están anclados en una manera de pensar del pasado que realmente es muy nefasta. Y creo que poco a poco creo que va a ir cambiando esta actitud. Espero que cambie. Yo creo que hay que ir a la libertad monetaria. E insisto sobre un punto, no se trata de imponerles una moneda por la fuerza a los argentinos, sino que crear un régimen monetario en que sean libres de elegir la moneda que quieren. Y ese era el régimen que yo proponía y es el régimen que está reflejado en el proyecto de ley que hace poco publicamos en un working paper de la UCEMA, que era un régimen de plena libertad monetaria. Bueno, justamente te iba a preguntar qué quieres decir tú con dolarización, ya que todos parecen tener su propio concepto de lo que se trata y acabas de definirlo como el uso de cualquier moneda, la competencia entre las monedas. Entonces, la pregunta sería, este, uno, ¿qué tiene que ver los últimos anuncios del gobierno de sacar los dólares del colchón?
con esa propuesta de facilitar el uso del dólar en la economía argentina. Este, ¿qué, cuál es el papel del Banco Central, si es que hay un papel bajo tu concepto o bajo lo que se esté proponiendo hoy día en Argentina? Y, y en qué, en qué está quedando ese debate hoy por hoy. Muy buena pregunta. Bueno, respecto a las medidas que se anunciaron hoy, yo creo que son medidas que apuntan a la libertad monetaria de los argentinos y están muy bien en ese sentido. ¿Cuáles son En- esas medidas, si se puede explicar en breve lo que se Mira, en anunció? breve es hacer que la Argentina sea un país más parecido a un país normal. Aquí en la Argentina, por ejemplo, vos haces compras con tu tarjeta y si excedes cierto límite tenés que reportar al Estado qué es lo que estás gastando, tu contador te pregunta qué es lo que estás... Hay una serie de controles a los bancos, que es una cuenta en el banco y el banco te pide una declaración jurada de impuestos. Es decir, hay toda una serie de controles directos e indirectos de la autoridad impositiva, que es ahora que se llama ARCA y del Estado para controlar todos los movimientos de dinero que ocurren en la economía. Las medidas de hoy apuntan a tener un sistema más parecido al que existe en Estados Unidos. Obviamente no se eliminan todos los controles, pero se eliminan muchos los controles que en la Argentina ya ha sido normalizado. La gente como que ya los acepta, porque hace tanto tiempo que existen, que no concibe que puedan operar, que se pueda operar en la economía sin que tengas como una cámara del Estado atrás tuyo todo el día verificando qué es lo que estás haciendo con tu dinero. Entonces, como le explicaba a Gabriela antes, para alguien que no vive en la Argentina, los anuncios de hoy pueden parecer incomprensibles, porque las cosas que se anuncian en otros países no existen. Claro, Entonces, en claro. realidad, estas medidas apuntan a convertir la Argentina en un país más normal desde el punto de vista monetario y cambiario. Así que bienvenidas sean. Eso por un lado. Respecto a la otra parte de tu pregunta, y creo que es muy importante lo que mencionaste antes, Ian, del tema de cuando hablamos de dolarización, la confusión semántica, porque hay mucha gente que dice cosas y en realidad está hablando de otras. Eh, Podemos entrar en más detalle en eso, pero me hiciste una pregunta específica respecto al Banco Central y al rol que debería tener el Banco Central en esto. Javier Milei ha anunciado varias veces que él va a cerrar el Banco Central, lo ha dicho varias veces, y la única manera o el único escenario bajo el cual cerrar el Banco Central tiene sentido es un escenario en el cual el Estado o el Banco Central no imprime más pesos. Es decir, no hay más variaciones de la oferta monetaria de pesos, la circulación de pesos. Y eso es esencialmente el sistema que yo proponía para la Argentina, congelar la oferta monetaria de pesos y dejar que la gente elija con qué moneda opera, que es un poco un sistema bastante similar al que se hizo en El Salvador en el año 2001. Así que yo creo que yo nunca, cuando estábamos en campaña, Javier siempre decía que iba a dinamitar el Banco Central. Varias veces vinieron periodistas y me decían, ah, usted quiere dinamitar el Banco Central. Yo en realidad no, nunca dije que quería dinamitar el Banco Central. Yo siempre decía que quería reorganizar y reconfigurar el Banco Central para una economía en donde el Estado deja de tener el monopolio exclusivo de la moneda. Eso quiere decir, básicamente, focalizarse en las actividades de supervisión y control del sistema bancario. Pero me parece que eso ya no es ser Banco Central, eso es ser regulador. Exacto, como existe en Panamá una superintendencia de bancos, porque no nos olvidemos algo que a veces la gente se olvida, que en una economía hay dos tipos de dinero, o en una economía no dolarizada hay dos tipos de dinero, dinero interno y el dinero externo. El dinero externo es el dinero que fabrica, entre comillas, el Banco Central. Y el dinero interno es el que crea el sistema bancario, de acuerdo a la demanda de crédito y la demanda de depósito del sector privado. Y ese dinero interno tiende a ser 90% de lo que nosotros entendemos por dinero. Tiende a ser entre 85 y 90% de lo que tenemos que... Entonces, es muy importante que cuando uno decide que el Estado no va a producir más dinero externo, que el dinero interno sea de alta calidad. Por ejemplo, vimos el caso de Ecuador, que bajo la administración de Rafael Correa, con una economía dolarizada, degradó la calidad del dinero interno, porque
le quitó respaldo a el dinero que estaba creando el sistema bancario. Entonces, eso creo que es muy importante y nosotros siempre le dimos prioridad para no tener una situación en donde al final terminamos teniendo moneda de mala calidad. Acá le llamábamos famoso gaucho banking, que es la tendencia de los bancos a crear, a originar activos de mala calidad crediticia. Y eso a veces ocurre porque el Estado pone reglas de juego que incentivan eh, tomar demasiados riesgos o cosas por el estilo. Así que, como bien decís, Ian, se trata de tener una superintendencia de bancos que aplique las mejores prácticas y tener un sistema regulatorio que no fomente, que no genere incentivo, por ejemplo, incentivo de riesgo moral, porque los bancos pueden tomar riesgo porque saben que si les va mal, ellos no van a pagar el costo de haber tomado una mala decisión crediticia, sino que la va a tomar el Estado, cosas por el estilo. Eso creo que es muy importante, porque si no, nos quedamos sin la moneda, el dinero externo de mala calidad y nos compramos dinero interno de mala calidad. Entonces creo que eso es un aspecto clave de la discusión sobre dolarización. Quiero agregar algo antes de que sigamos con otros temas para volver e ilustrar un poco de qué se tratan los anuncios del día de hoy, que por cierto, para los que nos están escuchando, hoy es jueves, este episodio va a ver la luz el lunes, así que vamos a correr con unos días de delay. Nos estamos refiriendo entonces a los anuncios del gobierno de Javier Milei día jueves, y para ilustrarle a Ian de qué se puede tratar, por ejemplo, una de las cosas que ya no se va a poder hacer es pedir origen de los fondos, exigir origen de los fondos, cuando uno, por ejemplo, va a comprar un auto a una concesionaria de autos, que esto es algo común y corriente, ¿no? Que por algún motivo el Estado obligaba a las concesionarias de autos, a su vez, a obligar a los clientes a que demostraran, a que les dieran su recibo de sueldo, a que les dijeran exactamente cuánto Marcos, cobraban. es peor todavía. Tenías que ir a tu contador para que te llene un formulario Z, porque si no, no podías comprar un vehículo. Es una cosa absurda, ¿no? Es decir, como te digo, esas cosas no existen. Yo viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra. Todas estas cosas, cuando yo volví a la Argentina, conté que son absurdas. Bueno, el gobierno ha tomado el paso de eliminarlas. Y lo curioso de lo que está diciendo Marcos es que hay mucha gente que se tira de los pelos y dice, no, ¿cómo van a hacer esto? ¿No? Como si fuera una cosa y no se dan cuenta que son controles, medidas que no existen en ninguna parte del mundo. Que lo más curioso, además, te diría, para reforzar el comentario de Marcos, es que los mafiosos, los delincuentes, cuando los encuentran y salen en televisión, tienen cantidades de vehículos importados de alta gama, qué sé yo. O sea que ellos no tienen ningún problema en comprarse esos autos. Pero al ciudadano común le imponen un costo, digamos, tenés que llamar a tu contador. Esto está todo automatizado en la Argentina, o sea, ya la gente se acostumbró a vivir con controles. Cuando vos le imponés controles a la sociedad aprende, va aprendiendo cómo lidiar con los controles. Entonces, bueno, llamo al contador, bueno, pero al final es un costo de tiempo, papeleo, procesamiento, aparte te pide un papel, después lo archivan en un lado, nadie lo mira. Así que, perdón, Marco, vos capaz querías agregar alguna otra. No, quería hacerte una pregunta en realidad, Emilio. Todos estamos de acuerdo entonces en que anuncios de este tipo son positivos porque no tienen ningún sentido y son incomprensibles en otros lugares del mundo. Ahora, la pregunta es, si el objetivo es que a partir de estos anuncios los argentinos efectivamente gasten esos dólares que tienen en el colchón, esos dólares que están fuera del sistema financiero, o por lo menos que los traigan al sistema financiero, ¿vos crees que eso va a funcionar? ¿Crees que estos anuncios alcanzan para eso? No, yo creo que no alcanzan, porque acá hay un problema también de eficiencia del mercado cambiario en la Argentina. Y esto es algo que yo vengo recalcando hace tiempo. Te doy un ejemplo, yo ahora estoy justo en Uruguay. Acá en Uruguay, que es una economía bastante bimonetaria, en la que el dólar y el peso uruguayo circulan libremente, cualquier ítem que cuesta más de $1.000 en Uruguay se paga en dólares, se cotiza, está el precio en dólares, se paga en dólares, la gente tiene cuentas en pesos, la gente tiene cuentas en dólares, pero vos vas a cambiar de pesos a dólares y el spread del mercado cambiario es entre 1,2 y 1,5%. En Argentina yo he visto spreads de hasta 7% en casas de cambio
Y los bancos generalmente operan con un spread de entre 4 y 4,5%. Es carísimo para la economía este régimen bimonetario con controles, con un mercado cambiario ineficiente, porque cada vez que vos vas a comprar dólares, tenés que pagar más y cuando los vendés te dan menos. Es muy costoso para la Argentina ser bimonetario y hacer circular los dólares. Entonces yo creo que el gobierno tendría que, por eso también creo que la dolarización oficial es necesaria, porque hay que darle al dólar el mismo lugar o el mismo poder liberatorio de deudas que la que tiene el peso, porque si no, vos tenés que liquidar tus dólares para pagar deudas en pesos, y cuando liquidas tus dólares estás perdiendo por lo menos 4,5%. O si querés dividirlo por la mitad, 2,25%. Es muchísimo. Eh, Así que yo creo que no alcanza esta medida, que está muy bien esta medida, que me parece sensacional, pero si la pones en contexto, todavía estamos, digamos, picando en los márgenes de un muro que hay que derribar. O sea, le estamos sacando la primera fila de ladrillos o la segunda fila de ladrillos, pero ese muro hay que derribarlo. Y la mejor manera de derribarlo es dolarizando y dándole al dólar, porque esto de que vas a tener competencia de monedas cuando el peso tiene una ventaja, no es competencia. Igual con esa ventaja ha perdido el peso, porque vos haces los cálculos y la liquidez de los argentinos en dólares es 5 veces en dólares la que tienen en pesos. O sea que a pesar de todos estos costos enormes que se le imponen a los argentinos para que usen el peso, porque en definitiva, ¿de qué se está tratando? Como digo yo, la verdadera libertad monetaria va a existir cuando el Estado deje de imponernos a nosotros, los argentinos, la obligación de usar pesos. El día que el Estado me diga, usted puede pagar sus impuestos en dólares, ahí me liberaron. Si no, yo sigo atado a tener que vender mis dólares, si es que los tengo, para pagar mis deudas en pesos. Así que yo creo que, como te digo, es un muro que este gobierno se ha topado y que está determinado a derribar. Todas estas medidas son muy buenas, pero el muro sigue, hay todavía mucho trabajo que hacer. Claro, y uno de los costos de transacción, como lo mencionabas, era un poco cómico que en la rueda de prensa posterior al anuncio hoy, una periodista dijo, bueno, se van a molestar conmigo los contadores, pero ya no será necesario pedirles que en la declaración del próximo año preparen este formulario o a partir de cuándo rige esto. Y bueno, ahí le aclaraban que era a partir de abril del próximo año. Pero se genera toda una industria de personas que viven de realizar estas transacciones, ¿no? Pero aparte de eso, otro costo de transacción que eso quería, a mí me llama la atención siendo ecuatoriana, el tamaño relativo del sector financiero en Argentina, es decir, el tamaño del sector financiero en Argentina versus lo que es el tamaño de nuestro sector financiero, que tampoco somos Panamá, ¿no? Pero digamos, ese es otro costo que creo que no se ve de continuar con una moneda propia. Completamente de acuerdo. Curiosamente, los principales opositores a una dolarización oficial en la Argentina son los banqueros privados, que acostumbrados a arbitrar el balance del Banco Central por un lado y los ahorros de sus depositantes por el otro, que hacía un negocio fabuloso, no quieren saber nada con una dolarización. Yo no entiendo, porque digo, si yo fuera concesionario de auto y me dan a elegir, mire, usted puede ser un concesionario de Fiat o puede ser un concesionario de Ferrari, ¿cuál prefiere? Ferrari toda la vida. Bueno, si yo soy intermediario de moneda y tengo que intermediar ahorros, prefiero intermediar con la mejor moneda. Fíjate vos que el banco más grande de Ecuador, que es una economía que es el 20%, el PBI de Ecuador es 20% de la Argentina. Y sin embargo, el banco privado más grande de Ecuador es tan grande como el principal banco privado de la Argentina. Es insólito. Te voy a dar otra cifra que es muy importante. Si vos mirás en América Latina, los bancos, el sistema bancario, la intermediación financiera generalmente representa entre 3,5 y 3,75% del PBI. El valor agregado por el sector de intermediación financiera es entre 3,5 y 3,75%. Ahora, en toda América Latina,
exceptuando la Argentina, el crédito al sector, el crédito bancario al sector privado supera con creces el 50% del PBI. En Argentina está en 10% el PBI. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el sector bancario, el negocio de intermediación financiera en la Argentina, genera tantas ganancias, pero no canalizando crédito al sector privado. La mayor parte de lo que los bancos hacían era prestarle al Banco Central. Hasta ahora, este gobierno viene a cambiar ese estado de situación. Pero lo que te quiero decir, y es curioso, y a mí me llama mucho la atención cuando hablo con banqueros, que han sido los principales detractores de la dolarización en la Argentina, y lo siguen siendo, porque siguen pensando en la convertibilidad, siguen pensando en la crisis del 2001, y no se dan cuenta que una dolarización no tiene nada que ver con eso, pero bueno, siguen aferrados a esa equivocación. Y como bien decís, bueno, en el caso de Panamá, el nivel de activos bancarios supera con creces el PBI. En Ecuador creo que está en el 80-85%. En la Argentina, fíjate lo que ocurre. Curiosamente, si nosotros contabilizáramos los dólares que están metidos en cajas fuertes en los bancos, y de esta manera hiciéramos el cálculo de un M3, un M4 ajustado, si querés, con esos dólares, probablemente nos acercaríamos a Ecuador. Pero los dólares están muertos en cajas de seguridad, no están en cajas de ahorro ni en depósito a plazo fijo que se pueden intermediar. Es como una banca Simons, o sea, pusiste tus dólares en una caja fuerte y de ahí no salen. Entonces es totalmente ineficiente. Incluso te voy a decir algo, ahí en la Argentina, algo que yo creo que no existe en otro país del mundo, que son compañías privadas que se dedican a ofrecer cajas de seguridad para que la gente guarde sus dólares. A ese nivel estamos. Entonces, yo cuando esas compañías ¿No desaparezcan, existe esto en ningún otro lado? Yo no he yo Es escuchado. una no lo he sorpresa visto. para mí Hacen como los argentino. bancos. Claro, lo hacen los bancos y los... Pero incluso los bancos, yo, por ejemplo, viviendo en Nueva York o en Londres, nunca se me ocurrió, pues si yo tengo dólares, no los voy a poner en una caja fuerte, lo dejo en Claro. el banco, porque confío en el banco. ¿Por qué lo va a sacar? ¿Por qué la gente en la Argentina deja los dólares en el banco por una caja fuerte, que el banco no puede tocar ni sabe cuántos dólares hay? Por una razón muy simple, porque si la dejan en el banco, tiene miedo que venga el Estado y se los manotee. Mm. Por eso existen las cajas fuertes en los bancos, porque la gente no confía ni en el Estado ni en los bancos, pero no confían que los banqueros sean deshonestos. Saben que los banqueros, si el gobierno los obliga, van a tener que entregar los dólares de sus clientes. Entonces, es un absurdo lo que existe en Argentina. Si yo tengo dólares en cualquier lugar del mundo, los pongo a trabajar y generar una tasa de interés. Tener dólares muertos es otro costo de la ineficiencia argentina. Es decir, fíjate que todos esos dólares que están metidos en esas cajas fuertes que nadie sabe cuántos son, pero son una cifra considerable, esos no son intermediados, es un costo para sus propietarios porque no reciben interés, de hecho tienen que pagar un costo por la caja fuerte, y tampoco sirven para generar crédito para la economía. Es una de las cosas absurdas de la Argentina que tiene que cambiar. Emilio, vos hablás recién de los banqueros privados como grandes opositores a la dolarización. ¿Son ellos a los que hay que vencer, digamos, entre comillas, para dolarizar? ¿O hay gente en el gobierno que para vos no quiere dolarizar? ¿O es la Reserva Federal? ¿O cuál es la resistencia que habría que vencer para que Argentina pueda efectivamente dolarizar? Yo creo que la decisión de dolarizar es del gobierno y el gobierno la va a tomar. Y si no la toma no es por culpa de los banqueros. Yo creo que si no la toma es porque el gobierno considera que no es la decisión adecuada. En su momento, Javier Milei creía que dolarizar era el camino correcto. Yo creo que sigue creyéndolo. Así que no me preocupa mucho lo que piensen los banqueros, porque los banqueros, una vez que se den cuenta, los banqueros en el año 91 tampoco creían en la convertibilidad. Entonces, obviamente venían de una crisis brutal, y creo que los banqueros en Ecuador en el 2000, después de la crisis del 99, tampoco me imagino que estaban súper entusiasmados con la dolarización. Hay una sensación media absurda acá que es que con una dolarización, y eso de esto he escrito demasiado ya, pero lamentablemente
es un argumento que se repite, que es que con una dolarización aumenta el riesgo de una corrida de depósitos, una corrida bancaria. Es un absurdo, ya lo he escrito para los interesados, hay un blog que se llama Dolarización, una solución para la Argentina, y ahí he explicado por qué no tiene ningún sentido el argumento. Pero es una de las cosas que les quita el sueño a los banqueros aquí. Y no se dan cuenta que cuando vos dolarizás, de la manera que nosotros proponíamos dolarizar, y la única moneda que circula en el sistema bancario es el dólar, el riesgo de una corrida es el mismo que tendrían en este momento, quizás menos todavía. Y es más, nosotros una de las cosas que hemos hecho es comparar la estabilidad de los países dolarizados con la de los países no dolarizados. Y el argumento no se sostiene por ningún lado. No son más inestables los sistemas bancarios de Panamá, Ecuador y El Salvador que los de Perú, Colombia y Chile. Entonces, el argumento no va, pero lamentablemente el tema de la dolarización es un debate que muchas veces transita por carriles emocionales e irracionales y hay bastante resistencia a tener el debate en el plano empírico y racional. Por ejemplo, Ian, me preguntabas antes también si era factible la dolarización, ya lo hemos hablado varias veces contigo y con Marcos también, y la falacia que todavía sigue en la Argentina, que para dolarizar tiene que haber suficiente dólar para comprar todo el M3 de la economía. Es una tontería, pero ningún país que dolarizó hizo eso. Ningún país que tuvo una caja de conversión hizo eso. Eso implica, sería casi nacionalizar la banca, como hizo Perón en el 46. Pero bueno, ese tipo de argumentos persiste. Pero de todas maneras, volviendo a la pregunta, yo creo que acá no importa que piensen ni los banqueros ni los economistas. Acá lo que importa es lo que piense Javier Milei. Y yo creo que él todavía cree, aunque no he hablado sobre el tema con él desde noviembre del 23, pero por lo que lo escucho hablar, creo que sigue convencido que hay que cerrar el Banco Central. Y como decía antes, el único escenario en el cual cerrar el Banco Central tiene sentido es que no emitís más pesos, que congelaste la cantidad de pesos y no va a haber más pesos. Ahora, ¿qué podría poner al dólar en igualdad de condiciones con el peso? O sea, ¿qué El serían? dólar tenga, bueno, lo ideal sería que el dólar tenga curso legal. Curiosamente, Gabriela, en tu país nunca se declaró al dólar curso legal, pero se suprimió el sucre. Entonces, el dólar tiene curso legal de facto, pero no hay ninguna ley que diga el dólar es la moneda de Exacto. curso legal del Ecuador. En la Argentina es un poco distinto. En la Argentina sería conveniente que el dólar sea declarado de curso legal, porque el curso legal implica que nadie te puede rechazar un dólar cuando vos querés cancelar una obligación. Eso incluye al mismo Estado, es decir, la principal obligación que tenemos es la de pagar los impuestos. Entonces, una manera indirecta de acercarse al concepto de curso legal sería permitir que los privados que tienen dólares y que pueden demostrar que tienen estos dólares, que tenían estos dólares por una cierta cantidad de tiempo, que los puedan convertir al tipo de cambio vendedor, que es el más favorable, para cancelar una deuda impositiva, por ejemplo, que está denominada en pesos. Esa sería una manera, pero ahí no es curso legal, porque ahí vos le estarías dando un incentivo al sector privado a usar dólares que estaban en el colchón. Si lo que se trata es querer que los dólares del colchón vayan al sistema. Esta medida que yo la he insistido varias veces en redes, pero el gobierno ha insistido que no va a permitir que se paguen los impuestos con dólares. Para mí es un error. Lo que hay que permitir es que la gente que tiene dólares afuera de la Argentina o en el colchón, que esa gente pueda usar el tipo de cambio vendedor, es decir, el tipo de cambio más alto, para convertir una deuda en pesos, y de esta manera el Estado adquiriría dólares, se haría de dólares. Ya no es el Banco Central, el propio el Tesoro, la caja del Tesoro adquiriría dólares que estaban afuera. Entonces no es una operación cambiaria, porque si no diría, bueno, yo tengo pesos, compro dólares, después vendo los dólares y pago. No, esa sería una manera indirecta, pero es una manera indirecta si se juzga que declarar el curso legal no es viable. Ahora, declarar el curso legal es viable con una ley o con un decreto de necesidad de urgencia. O sea que se puede perfectamente declarar el dólar curso legal y además declarar el dólar curso legal no significa suprimir el peso. Vos podés tener más de una moneda de curso legal. De hecho, en la Argentina del siglo XIX circulaban, tenían curso legal por ley del Congreso,
varias monedas extranjeras. O sea que en la Argentina ya hemos tenido una situación de varias monedas extranjeras que eran utilizadas por la gente para desarrollar su actividad económica y eran aceptables, obligatoriamente aceptables en el territorio nacional. Así que yo creo Y que eso sería... actualmente en la práctica tengo entendido que las transacciones de cierto volumen están en gran medida dolarizadas, ¿no? O sea, digamos, se negocian Sí. Pero ¿cuál es la obligación más tasas. importante que uno tiene? Es la de pagar impuestos. Esa es la más importante. De todas maneras, por más que estén dolarizadas, en la Argentina lo que hay es libertad contractual. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, ahora con las reformas que hizo este gobierno, que revirtieron unas reformas que había hecho el gobierno de Cristina Kirchner, uno puede elegir la moneda de un contrato, de pago de un contrato. Entonces yo puedo hacer un contrato de alquiler en dólares y ahí, en la contraparte, si yo soy el dueño de la propiedad y la alquilo, el inquilino me tiene que pagar en dólares. Está obligado a pagarme en dólares. Pero eso no significa que el dólar tenga curso legal. Significa que el dólar es la moneda contractual de ese contrato de alquiler. Curso legal significa otra cosa. Curso legal significa que una moneda tiene poder liberatorio. Ese es el término legal. Poder liberatorio de cualquier obligación en el territorio del país. Poder liberatorio significa que nadie me lo puede rechazar. Hoy por hoy en la Argentina, si vas a comprar una propiedad, de facto lo que ocurre es que nadie te acepta otra cosa que no sean dólares. Y a muchos extranjeros les cuesta creer que vos vayas a comprarte una propiedad de 1 millón de dólares y aparezcas con unos bolsos llenos de dólares. Eso ocurre en la Argentina todavía hoy. Y no son, muchas veces los extranjeros que ven esto dicen, pero esto parece una película de mafiosos, o sea, vienen con un bolso y entonces hay que firmar las escrituras dentro de un banco porque entonces esos dólares rápidamente van a una caja fuerte, ¿no? Porque la gente no los tiene en una caja fuerte, entonces se cambian de una caja fuerte y se van a la caja fuerte de otro banco, lo mejor es del mismo banco, así no hay que transitar por las calles con tantos dólares. Pero en ese caso, eso ocurre porque las partes voluntariamente eligen el dólar. Y yo estoy totalmente a favor de que haya total libertad monetaria. Ahora, si a vos el gobierno te impone que vos tu deuda con el gobierno la pagues en pesos, vos ya no tenés la opción. Y si vos tenés dólares, si vos sos tenedor de dólares, hoy para pagar tus impuestos tenés que venderlos y convertirlos a pesos y luego transferírselos al Estado. Ese movimiento de dólares a pesos, hoy por hoy, como explicaba anteriormente, es caro porque en la Argentina el mercado cambiario es muy ineficiente y tiene spreads de 4, 4,5, a veces 5%. Entonces, para el sector privado, este sistema impone altos costos. Tener dólares impone altos costos. Y a pesar de esos costos, la gente todavía quiere el dólar. O sea, la gente está eligiendo al dólar a pesar de los costos que le impone el mismo gobierno. Por otra parte, que este gobierno está apuntando a eliminar, reducir, etcétera. Emilio, tengo dos comentarios y luego una pregunta. En primer lugar, no solamente es exactamente así como describís las operaciones inmobiliarias y en general las de altos valores, sino que además la gente está tan acostumbrada a los dólares que incluso puede vetar el uso de algunos dólares, ¿no? En Argentina circulan los dólares de cara grande y los de cara chica, y la gente prefiere los de cara grande, y si son de cara chica te miran mal y te los pueden rechazar o te dicen, bueno, te lo tomo, pero no te lo tomo como que vale 100 sino como que vale 98. Digo, ese es el Más, nivel de familiaridad de los argentinos con los dólares. Imagínense. Es más, a mí me han dado dólares, por ejemplo, cuando he ido a los Estados Unidos, amigos de mi familia me dicen, uy, tengo dólares cara chica, no te los podés llevar y los gastás como si no se pudieran gastar en Argentina, una cosa absolutamente delirante. Pero bueno, y otro comentario esa, también. esa es otra de las ineficiencias del mercado cambiario, porque en Estados Unidos esos dólares son totalmente válidos y que en la Argentina, descuento de 2% que vos mencionás es ilusorio. Te diría que es entre 5 y 10%. O sea, vos vas con un dólar cara chica, un $100 cara chica y te los toman 95, no te los toman a 100. Es un absurdo. Ahora eso está cambiando porque el Banco Central ha permitido que los bancos tomen esos billetes
y se los reenvían a la Reserva Federal, que los toma obviamente sin ningún problema y los cambia. La ventaja de los nuevos y la razón por la cual este sistema existe es que los billetes nuevos cara grande tienen mayor protección contra la falsificación. Entonces es una protección del mercado para no ser estafados con billetes falsos, ¿no? Pero eso está cambiando porque ahora los bancos tienen que aceptar esos billetes y no hay ningún problema. Esos billetes son totalmente válidos. Así que, pero es costoso en la Argentina el tema de los dólares, pero a pesar de que es costoso, la gente prefiere usar dólares. Te digo más, otra Y cosa que te va a sorprender, vos te querés hacer cualquier operación quirúrgica importante en la Argentina, te querés operar el hombro, el estómago, no sé, lo que sea, y el cirujano te cobra en dólares y se los tenés que entregar uno por uno, cara grande, como dice Marcos. O sea, tiene que ser cara grande, no te aceptan cara chica. Así que la gente está dolarizada, por eso a veces me ha pasado encontrarme con norteamericanos, me dicen, pero vos, ¿por qué querés imponerle a tus compatriotas que usen nuestra moneda, que además ahora está cayendo de valor? Y qué sé yo, le digo, no es así. Yo quiero liberarlos para que puedan usar la moneda que quieran. Y si el día de mañana no les gusta más el dólar y quieren el euro, podrán canjear sus dólares por euro y no habrá ningún problema. Emilio, entonces, tengo un comentario más al respecto de cómo el debate por la dolarización muchas veces va por carriles irracionales, emocionales. Solamente quería acotar que también hay otros tipos de debates que también son de ese estilo en Argentina, y hace poco tuvimos, por ejemplo, otro anuncio del gobierno de Milei de que se bajan los aranceles a las importaciones en algunos productos electrónicos, ¿no? Para celulares y notebooks, lo cual en cierta medida modifica un régimen proteccionista que se basa en que todos los productos electrónicos básicamente se importan a la Argentina, van hasta el sur, la provincia más lejana, Tierra del Fuego, ahí se desensamblan, se vuelven a ensamblar y se vuelven a vender con todos los costos agregados que esto lleva en el mercado local, donde por supuesto, como gozan de mucha protección, los precios son muy elevados. Y por supuesto, al darse esas medidas del gobierno de bajar los aranceles para que bajen los precios, que son absurdos en Argentina comparada con el resto del mundo, hay mucha gente que empieza a decir, bueno, pero estamos perdiendo la soberanía. Esto nos va a perjudicar en la gesta para recuperar las Islas Malvinas, como si tuviera algo que ver una cosa con la otra, como si fuera un argumento más o menos coherente. Pero bueno, más allá de estos debates que corren por carriles emocionales, mi pregunta es, sin dolarización, suponiendo que no hubiera dolarización en un gobierno de Javier Milei, ¿vos ves alguna forma de éxito sostenible en el tiempo para el gobierno? Yo creo que una cosa importante que yo siempre recalco es que en la economía y en la mayoría de las ciencias sociales, te diría, no hay certezas. Uno siempre se mueve con probabilidades. Se trata de probabilidades y se trata de Ujú. eh, calibrar las probabilidades de distintos escenarios y obtener la esperanza matemática. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Se puede ser exitoso sin dolarizar? ¿Hay probabilidad positiva de que eso ocurra? Supongo que sí. ¿Es alta? Supongo que no. ¿Por qué? Porque hay una historia. Entonces, ¿de dónde sacamos las probabilidades? Las probabilidades, hay todo un debate en la teoría de las estadísticas de la probabilidad subjetiva, la probabilidad objetiva. Al final la probabilidad viene de las frecuencias relativas y eso viene del pasado, de la historia. Y la historia argentina te da una indicación bastante fuerte de una sociedad que es bastante adicta al populismo, bastante adicta a lo que es gratis, a lo que no tiene costo, pero que tiene un costo. Como decía Milton Friedman, no hay almuerzos gratis. En la Argentina hay una sociedad muy acostumbrada a los almuerzos gratis. Y los almuerzos gratis en la Argentina, ¿con qué se pagan? Con emisión monetaria. Entonces, la pregunta que yo le haría a alguien que me pregunta, ¿es posible que esto ocurra? Yo le contestaría con otra pregunta. Le diría, ¿cuál es la probabilidad que vos le asignás a que dentro de los próximos 10, 15 años un candidato peronista llegue a la Casa Rosada? Si esa probabilidad es significativamente más alta que cero, yo te diría, Houston, we have a problem, porque sabemos, los problemas monetarios de la Argentina empezaron
en el siglo XIX, pero en el siglo XX el que los potenció fue Perón. Entonces, pero no es una cuestión del partido peronista, es una cuestión de la mentalidad de gastar más de lo que se recauda y como no tenemos credibilidad, porque uno de los problemas que tenemos, que hace poco escribí un artículo al respecto, fíjense usted, este gobierno tiene superávit fiscal primario, superávit financiero, es el único país de América Latina. ¿Y cuál es la prima de riesgo país de la Argentina? 650 puntos básicos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos 650 puntos básicos de riesgo país cuando estamos haciendo todo bien? Simplemente por nuestra historia. Estamos pagando el costo de nuestra historia. Las malas decisiones, el costo no solo se paga en el momento que se toman, sino en casos como la Argentina, se siguen pagando a lo largo del tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, que es la pregunta clave, yo te digo, yo no tengo certezas. No tengo ni certezas respecto a que la dolarización 100% es un éxito. Lo que tengo es la presunción, bastante bien fundada, de que con una dolarización reducimos el riesgo de tener de vuelta un problema inflacionario en la Argentina. Porque de lo que se trata, mira, hace 3 o 4 años hicimos en la UCEMA un seminario eh, que era ¿por qué no pudimos eliminar la inflación? Y hablando con Juan Carlos de Pablo, un economista, me dice, no, cambia el título. ¿Por qué no? ¿Cómo hacemos para eliminar para siempre la inflación? ¿Sí? Para siempre. Y el seminario era de la historia de los últimos planes de estabilización de los últimos 30 años, y revisamos todos los planes, 40 años. Y en ese momento ni se hablaba de la dolarización. Pero el tema es cómo hacer para eliminar la inflación para siempre en la Argentina. Porque ese es el tema. Porque como bien dijo Lenin, y Keynes también lo validó, la mejor manera de destruir las bases del sistema capitalista es con la inflación, es degradando la moneda de un país. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr, porque el principal problema que tenemos en la Argentina es eliminar la inflación, y yo reitero siempre un tema, en economía, un instrumento por objetivo, en política económica, un instrumento por objetivo. No le pidamos a la dolarización que haga cosas que no puede hacer. Hay una cosa que puede hacer, y para eso sirve, eliminar la inflación, para siempre. Así que esa sería mi respuesta a tu pregunta. Has contestado parcialmente lo que iba a preguntar, pero lo pongo de otra manera. A ver, la estrategia del gobierno ha sido primero estabilizar la economía antes de abrirla, de quitar el cepo, y recientemente ha decidido quitar parcialmente el cepo, liberalizar parcialmente el tipo de cambio. ¿Cómo, o sea, cómo evalúas esa medida? ¿Ha tenido este, cierto éxito? ¿Qué riesgos tiene? Y la pregunta relacionada es que si logran con éxito hacer lo que quieren hacer, abrir la economía, tener un tipo de cambio libre y una baja inflación, se habla mucho del modelo de Perú, donde ese modelo ha funcionado con un banco central responsable. Eh, ¿Cuál es la crítica que podrías hacer al respecto? Yo diría dos cosas. Como te decía antes, términos de probabilidades relativas. Perú le tomó 8 años llegar a la inflación anual de un dígito. 8 años con un golpe de Estado, el Fujimorazo, ¿ok? Eh, que le permitió a Fujimori hacer una reforma constitucional que por suerte después no fue, digamos, cuestionada, en la que se estableció dos cosas importantes, que el presupuesto tiene que ser presentado al Congreso en el mes de agosto con financiamiento genuino, si no, no se puede presentar, y que el Banco Central es independiente. Eso ocurrió en el 93 recién. Fujimori llegó en el 90. Todo el proceso de Perú tomó, como te digo, prácticamente una década. Y en este siglo, la independencia del Banco Central se ha visto reforzada por algo bastante curioso, que es la incapacidad de distintos o sucesivos presidentes de terminar su mandato constitucional. Y un presidente que es vulnerable y no puede terminar su mandato constitucional, ni en sus sueños más
exaltados puede pensar doblegar al presidente de la única institución que funciona en el Perú, que es la institución monetaria, que es el Banco Central del Perú. Entonces, no ha habido oportunidades para que el presidente del Poder Ejecutivo cuestione la autoridad del presidente del Banco Central. Nunca han llegado a ese término porque no han terminado el mandato. Veremos si ahora cambia eso. Pero fíjate vos lo que está pasando en Estados Unidos. Trump está cuestionando a Jay Powell. Trump mismo está cuestionando. Entonces, yo creo que es un fetiche lo de la independencia del Banco Central. Los Entiendo. economistas han creado este fetiche de que la independencia del Banco Central con un banquero ortodoxo, independiente, es un fetiche. Eso, Friedman decía, la independencia del Banco Central no existe. Cuando llegan las crisis, la independencia se va al tacho. Esto lo decía Friedman allá por el año 60, 62. Él era totalmente opuesto a esta idea, le parecía un absurdo. Sin embargo, ahora es dogma, entre los economistas es dogma. Entonces, yo te diría, lo de Perú, sí, es posible. Vuelvo a lo que le decía Marcos. ¿Cuál es la probabilidad? Yo creo que es baja. Eh, pero, eh, como dijo alguien, si mi perro tuviera un manubrio y dos ruedas, no sería mi perro, sino mi bicicleta. Entonces, cuando me dicen, no, porque en Perú, bueno, Perú no es Argentina. La realidad es que a mí no me gusta la idea de que los argentinos somos excepcionales. La excepcionalidad argentina que viene del narcisismo me parece nefasta, pero reconozco que la Argentina es un país excepcional en algo. No hay ningún país del mundo que tuvo un personaje como Perón. Y que no solo tuvo un personaje como Perón en mediados del siglo XX, sino que además el pensamiento de ese personaje persiste. Porque ni en Ujú. Estados Unidos se sigue hablando Claro. de Roosevelt, ni en Inglaterra se habla de Churchill, ni en Francia se habla de De Gaulle, ni en Brasil se habla de Getúlio Vargas, ni en México se habla de Lázaro Cárdenas. En la Argentina seguimos hablando de Perón. Hoy, por suerte, el gobierno anunció que iba a cerrar varios institutos históricos que se dedicaban a exaltar la memoria de ciertos próceres, que me parece una maravillosa medida. Todo el mundo se focalizó en el tema cambiario, bueno, a mí esta me pareció excelente. Y uno de esos institutos es el Instituto Juan Domingo Perón, al que yo he ido personalmente y es una experiencia almodovaresca. Ahí entras y hay una estatua de Perón y Evita sentados en un banco que la miré y decís, esto no puede ocurrir. Y tenés estos institutos donde están todos estos personajes viviendo a costa del contribuyente, haciendo nada productivo para la sociedad, absolutamente nada productivo. Pero en este caso es preservar el pensamiento de una persona que se equivocó por completo respecto a lo que había que hacer en la Argentina, porque heredó una Argentina próspera, pujante, que según Paul Samuelson, el primer Nobel de Economía, era el país con mejores condiciones para crecer más rápidamente en la posguerra y que terminó atrasando. Bueno, entonces, a lo que voy es lo siguiente, todo tiene que ver con las probabilidades. Y esta discusión de la excepcionalidad tiene que ver con las probabilidades también. ¿Por qué la Argentina seguimos hablando de Perón, el partido peronista, la marcha peronista, y la cantan, candidatos? Y vos decís, bueno, pero son cada vez más irrelevantes. Sí, son cada vez más irrelevantes. Esta elección ahora de la ciudad de Buenos Aires sacaron 30%. Lo sorprendente es que todavía haya 30% que vote esto. Es una cosa de... Es absurdo. Con lo cual yo voy a las probabilidades, ¿me entendés? O sea, hay probabilidades objetivas y hay probabilidades subjetivas. Entonces, eh, Ian, yo creo que no se puede descartar. Como yo siempre digo, en el debate de la dolarización es un debate entre optimistas y pesimistas, o entre wishful thinkers y realistas. En la Argentina, yo soy pesimista, pero ¿por qué soy pesimista? Porque he estudiado la historia argentina. Entonces, ahora, ¿yo niego la posibilidad que lleguemos a ese escenario como el de Perú? No, no lo puedo negar. La probabilidad es mayor que cero, pero no creo que sea mucho mayor que cero. Bien. Bueno, Emilio, muchas gracias. Creo que contestaste las preguntas más importantes que teníamos, por lo menos. Podríamos quedarnos hablando mucho tiempo más, seguramente, pero por hoy nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar con nosotros esta hora. Esperamos tenerte en el futuro también. Y gracias también, Gabriela e Ian, por estar del otro lado. Nos vemos la Muchas Gracias. semana que gracias. viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El Cato Podcast.
con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.